Ya tengo el gusto de recibir a mi siguiente invitado aquí en piso, el señor Máximo Gustavo Benítez, gerente de análisis y regulación de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay. Vamos a estar hablando acerca del registro de casas de crédito. Esto va a ser desde el 2020, así que ya lo recibo para más detalles. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar. Muy buenos días en realidad. ¿Cómo estás, Laura? Un gusto estar en tu programa y a las órdenes. Bueno, pero hablar un poquito acerca de esta ley que sale hace poquito, ¿verdad? Bueno, va a tener vigencia desde este momento o se empieza a aplicar desde enero. Bueno, en realidad esta es una disposición del Banco Central basada en unas leyes anteriores. Para hacer historia, el Banco Central tiene su carta orgánica vigente del año 95 y fue modificada recientemente en el año 2018. Una ley que le da facultades de hacer supervisión en entidades que no intermedian entre el ahorro y el crédito, pero que sí dan créditos con recursos propios, que es el caso, ¿verdad? También en el año 2016 la ley de bancos que regula la actuación de la Superintendencia de Bancos también le da facultades nuevas, lo cual le permite hoy al Banco Central, en caso necesario, intervenir en algunos segmentos como es este, que luego de un análisis realizado del impacto, de la importancia, de la conexión que hay de este sistema, del sector, en realidad, otorgantes de créditos dinerarios. No lo llamaría casa de créditos porque casa de crédito es un concepto que jurídicamente no necesariamente existe. Entonces, existen un sinnúmero de entidades, pueden ser también inclusive casas de electrodomésticos que otorgan créditos dinerarios. No nos estamos refiriendo a los créditos que se dan por comprar electrodomésticos, por comprar vehículos. No es el crédito que persigue esta regulación, sino es el crédito puro de dinero, en el cual creemos necesario por el volumen que tiene en el mercado, de igualar un poco la cancha o la simetría normativa y regulatoria para que haya una transparencia y una competencia justa entre todos los jugadores del mercado. Ese es un poco el contexto en el cual sale hoy esta norma. Ahora, para aclarar un poco, estamos hablando de casas de financieras, no así de cooperativas, por ejemplo, porque por ahí la gente se confunde un poco también, ¿no? Ok. La ley vigente ya desde, como digo, de la época de la creación de la Superintendencia de Bancos, hablamos de décadas, ya tenía su regulación con la ley de bancos y financieras. Ok. Por otro lado tenemos las cooperativas, que tiene su propia ley, que es el Instituto Nacional del Cooperativismo, que funge como colega de la Superintendencia de Bancos. Entonces, estos son sectores que siempre estuvieron supervisados. El nuevo sector que se incorpora ahora es el de los otorgantes de créditos dinerarios, que, como digo, la gran diferencia que existe entre con las cooperativas, las financieras, es que estas no captan del público, o sea, tienen recursos propios, pero también pueden tomar créditos bancarios, por ejemplo, y fondearse con esto. Incluso hay emisores en bolsa, las SAECAS, existen varias empresas que otorgan créditos dinerarios y que también se fondea a través de la emisión de bonos en el mercado. Entonces, si bien estas están reguladas por la CNB, por la Comisión Nacional de Valores, no están, digamos, supervisadas propiamente en cuanto a lo que es la transparencia informativa y el control de tasas. O sea, es importante que el usuario, el cliente, cuando va a solicitar un crédito, esté protegido y sepa que hay una unidad que está hoy controlando de que no haya abusos. No decimos que lo haya necesariamente, pero es importante que haya un control, por lo menos en este caso. Nosotros vamos a motivarnos e incentivarnos en cuanto a ciertas facetas de regulación. Los riesgos son diferentes. Cuando hablamos de un banco o una financiera, ellos captan dinero del público, por lo tanto, el leitmotiv de la superintendencia es velar porque esos ahorros luego estén seguros y puedan ser devueltos en caso de que existan problemas, ¿verdad? En este caso, no se estarían manejando fondos de terceros, ¿verdad? Y si lo hacen a través de captaciones de las SAECAS, por ejemplo, ahí está el regulador, que es la Comisión Nacional de Valores, y además
el hecho de comprar unos bonos o acciones tienen un riesgo diferente, porque yo lo compro bajo mi riesgo si decido invertir en la acción de una empresa a través de bonos, por ejemplo. Es diferente cuando yo deposito mi dinero en una cooperativa, en un banco, en una financiera, donde hay obligación de restitución de esa entidad. Claro. En los demás es, digamos, de acuerdo al resultado. Puede que a la empresa le vaya mal, entonces puede que también no le rindan los bonos en la cual negoció. También puede ser accionista. O sea, hay una gama importante, y hoy lo que pretende el Banco Central, como es uno de los objetivos que tiene, que es la estabilidad financiera, perdón, de que todos, digamos, tengan una igualdad en el tratamiento. Entonces el usuario puede elegir de una gama de oferta que da el mercado. Recordemos también que el Congreso no hace mucho emitió una nueva ley que se denomina costo total del crédito, que pretende justamente que todas las empresas financieras o no financieras muestren al público, y está en vías de reglamentación en el Banco Central, cuánto le cuesta finalmente un crédito, cuánto le cuesta un lavarropas, cuánto le cuesta un zapato cuando compra crédito. Claro. Cuando yo compro un producto al contado, bueno, me dice 100 es el precio. Cuando me dicen a crédito, me dicen, bueno, usted pagará 12 cuotas de 15. Entonces uno hace la relación de cuánto terminó pagando versus lo que hubiera sido al contado. Tiene que saber esa diferencia, cuánto termina pagando, tiene que estar seguro de que no vulnera los límites de tasas que dispone la ley, las tasas, límite de tasas usurarias, y tiene que también estar seguro de que no le estén cobrando cargos que no corresponden, que son los cargos administrativos, las penalidades, las comisiones, en fin, hay una gama que todo va a ir sumando supuestamente. Todo va a ir sumando, entonces el cliente no es que está prohibido cobrar ciertos conceptos de comisiones. Por ejemplo, los bancos financieros cobran comisiones, pero tienen que tener algunas características. No te pueden cobrar por un servicio no brindado, por un servicio no solicitado o no consentido por el cliente. Entonces, esto está de algún modo regulado, no el precio, porque el precio, como la Constitución misma la determina, en el Paraguay rige el libre precio. Claro. Entonces, el Banco Central no determina precios, pero sí fija las normas de qué puede y qué no puede hacerlo. Luego, el mercado debería elegir, como personas racionales, me voy a comprar lo más barato o lo más caro. Es ya mi elección, pero debo estar informado. Esa es otra de los emprendimientos que también acompaña esta malla de acciones. Ahora, hablamos fuera de cámara que va a ser mucho el trabajo, teniendo en cuenta que últimamente salían casas de crédito en cada esquina, ¿no? También sin regulación. Anteriormente no estaban reguladas, y a mí me sorprendió que no tengan una regulación en qué se iban a basar, ¿no?, para cumplir con esas reglas, con esas leyes que se deben cumplir. Entonces, ¿hay un registro de la cantidad? Bueno, el primer paso que se dio en este proceso fue justamente hacer un análisis. Una vez salía la ley en el 2018, el Banco Central empezó a tomar estadísticas del sector, ¿verdad? Habilitó un registro voluntario. Hay una cámara de casas de crédito, se llama, que colaboraron bastante con nosotros, nos proveyeron todos sus datos. Es más, siempre se manifestaron proclives a que el Banco Central los supervise. Eso es una muy buena señal de transparencia. Y eso entonces hizo de que luego del análisis efectuado, el Banco Central finalmente, dado que se determinó de que era de una importancia sistémica, no sistémica necesariamente, pero sí en el sistema con una incidencia importante, también se determinaron que hay algunas interconexiones con el sistema financiero. Por ejemplo, hay entidades que toman préstamos de bancos y lo represtan, lo vuelven a prestar. Eso genera un riesgo de contagio en caso que haya problemas en una casa de crédito, puede afectar a alguna entidad bancaria o financiera. Claro, o sea, sí, toda esa estabilidad hay que cuidarla. Y también surgieron entonces un número de clientes atendidos muy importante, que supera incluso la cantidad de clientes que el sector de financieras atiende, no de bancos, de financieras. Entonces, todos esos argumentos determinaron de que hay una importancia en el sistema financiero de este sector,
que llevó al Banco Central a tomar la decisión de supervisarlas y de controlarlas, pero en ciertas facetas. Porque como decía, el riesgo no es el mismo, el riesgo no es de un ahorrista a quien hay que reponer, pero sí hay un riesgo de transparencia. Claro. Entonces, en uno de los artículos de la disposición del directorio, nos da las prioridades que son, por ejemplo, la integridad, la transparencia, que es justamente controlar que las tasas de interés que cobren sean las que el mercado y la ley determina y como permitidas, que las comisiones y los gastos no sean indebidas, que sean las correctas, y que eso permita entonces también hacer las debidas diligencias en cuanto a lo que es la prevención del lavado de dinero, ¿verdad? Recordemos que hoy el país está sujeto a una evaluación del GAFI, y si bien esto no está relacionado directamente, sin embargo, es parte del contexto Claro, de acción que el proceso. país toma como para ir justamente disminuyendo las brechas que pueden haber en lo que es evaluación de PLD o prevención del lavado de dinero. Ahora, este registro, ¿cómo lo van a estar comunicando? A partir de enero ya comienza, digamos, con estas casas de créditos o llamadas casas de créditos. ¿Cómo hacer el trabajo desde cero? La disposición determina que se crea un registro a partir del 1 de enero. Nosotros estamos trabajando en la normativa, lógicamente esto se va. Tenemos un registro ya previo de casi 300 casas, personas físicas y jurídicas que se dedican a esta actividad. Se va a hacer la publicidad debida, se van a hacer por los periódicos, amplia difusión. Probablemente vamos a encontrarnos más de una vez en este tipo de charlas sí, para sí. difundirlas. Entonces vamos a invitar a la comunidad que a partir del 1 de enero, o del 2, ¿verdad? Ya está habilitado el registro en la página web del Banco Central. Vamos a hacer un instructivo, vamos a comunicar cómo hacerlas, y hay 6 meses de tiempo para inscribirse. En ese proceso vamos a recoger información, nos van a proveer algunos datos de qué cartera manejan, nivel de activo, cómo se fondean, y a partir del 1 de julio, no cierra el registro, sino simplemente a partir de ahí ya todas las casas que funcionen otorgando créditos dinerarios ya deben estar registradas. O si no, de lo contrario, ¿hay una multa? No, a partir de ahí va a funcionar un poco, porque nosotros no salimos a la calle a buscar, sino que también tiene que funcionar la denuncia ciudadana. Tenemos que culturalizarnos de que en realidad el mejor mecanismo de control es la ciudadanía. Van a haber probablemente algunas denuncias y nosotros, bueno, haremos un trabajo de campo de verificar que esto realmente se cumpla. Dijiste algo muy real de que la Superintendencia de Bancos tiene un plantel reducido y un plantel, digamos, que se mantiene en el tiempo. Aumenta el estrato de entidades a supervisar, por lo tanto una carga importante de trabajo para nosotros. Por eso es que vamos a usar un poco la tecnología, la supervisión de distancia, y vamos a concentrarnos en lo que es proporcionalidad. Proporcionalidad significa, un buen ejemplo sería el INCOP, que clasifica las cooperativas en sectores A, B y C. Entonces, nosotros vamos a darle prioridad a aquellas categorías A, por llamarlo de una manera, que sí son de volumen importante, y no necesariamente aquellas pequeñas unidades que van a tener otro tipo de tratamiento también y otro tipo de seguimiento. O sea, se van a subdividir vamos a tener que, claro, vamos a tener que hacer una segmentación y vamos a enfocarnos en aquellas que sí tienen incidencia muy importante. De las estadísticas que hicimos, que por supuesto son incompletas porque no todas las entidades vinieron a registrarse y decir yo soy parte del sistema, hemos detectado que aproximadamente entre 5 a 6 entidades que hoy están ya reúnen como el 60-70% del volumen de mercado, empresas muy importantes. De hecho, nos concentraremos en las de volumen importante y vamos a ir segmentando el modo de supervisar y controlar el resto de acuerdo a la importancia que tengan en el mercado. Bueno, realmente mucho trabajo por delante, como ya lo decíamos, pero una parte importante porque se apunta a la transparencia desde el BCP, ¿no? Claro, decíamos, y un término común hasta futbolística, hay que nivelar la cancha. La cancha no tiene que estar inclinada, y creo que es válido que las entidades que están hoy bastante reguladas, que creo que el sistema financiero es el más regulado del país probablemente,
reclaman de que tienen que haber reglas uniformes de competencia. Es difícil cuando yo tengo que tener una estructura muy costosa para poder otorgar créditos, competir en mis tasas con otras que no tienen ninguna estructura, no tienen ningún control, no tienen ninguna obligación de informar, no tienen ninguna pautas de registro, Claro. ningún registro de control tecnológico, de prevención del lavado. Entonces, los costos son muy altos y a la hora de competir en tasas, que finalmente es el precio que me lleva a mí como usuario elegir el producto o el crédito donde lo voy a tomar, hace que haya una diferencia. Eso es, la idea es regular y que finalmente el usuario transparentemente conozca las opciones y evalúe y diga, bueno, me voy a este señor que da créditos, a esta empresa que da créditos con sus fondos, o me voy a un banco, a una financiera que también me ofrece con las mismas seguridades una ventajosa línea de crédito. Excelente. Bueno, vamos a seguir hablando porque es un tema bueno, que recién se empieza a aplicar en enero, así que sin duda es un tema para seguir hablándolo y viendo cómo va yendo todo el proceso, ¿verdad? Así que le agradezco muchísimo por estar acá y bueno, será Un hasta gusto, luego. Laura. Igualmente. Cuando gustes.